presidente del INAU, Pablo Abdala. Bienvenido, Pablo, ¿cómo estás? Hola, buen día. Muchas gracias, un gusto, gracias por invitarme como Por siempre. favor. Nuevamente se puso en el tapete y tú has hecho declaraciones en ese sentido sobre la importancia del tema adopciones y sobre todo el tema de adopciones de niños que no son bebés, ¿no? Como un tema sensible y da la sensación que siempre que se habla de esto se habla, por un lado, de los problemas que hay para adoptar, pero por otro lado el lastre que significa que nadie quiere a niños que sean mayores de 3, 4 años. sí. Sí, 4 o 5, Sí. pero que están, digamos, en la etapa posterior a la primera infancia. Pero también nos enteramos con las cifras que diste de la cantidad de gente, de niños y adolescentes cercanos a los 10, 12, 13, digo, ¿qué futuro tienen ellos? Exacto, es así. Nos enfrentamos a esa realidad en el marco de un proceso que viene siendo muy virtuoso, muy favorable, de mejoras, de cambios. Estamos generando además resultados positivos en cuanto al número de integraciones. Esto se da en ese contexto. Este año ya estamos superando las 140 adopciones. El año pasado fueron 125 y fue el registro más alto de los últimos 20, desde que se llevan registros en el INAU. Esto lo señalo como un aspecto positivo, de que hay cambios que van en la dirección correcta, aunque por supuesto falta mucho. Pero tengo la impresión de que se ha generado una nueva tendencia, una nueva dinámica, que en términos de combinar eficiencia y garantías a la hora de la adopción, esto como consideración general, me parece que es una condición que hemos alcanzado. Porque Entre antes se todos. decía que se pedía tanto requisito que se terminaba por no adoptar. Los tiempos de la valoración de las familias eran excesivamente extensos. Hablamos de años. Cuando yo asumí en abril del 2020, estaban empezando a valorarse familias que se habían presentado en el 2016 y 2017. O sea que los procesos demoraban 3 y hasta 4 años. La Ley de Urgente Consideración estableció el plazo de 18 meses, que fue tan debatido en la última instancia plebiscitaria, en la instancia previa al referéndum del 27 de marzo, y nosotros en INAU nos adecuamos para cumplir con ese plazo, que es un plazo más que razonable para determinar si una familia es idónea o no lo es 1 año y medio. a la hora de adoptar. ¿Qué estudios se hacen? ¿Qué es lo que estudiás? Se trabaja con las familias desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista de las condiciones sociales en general. Se analiza la idoneidad en cuanto a la capacidad de las familias para hacerse cargo de un niño, para darle la contención y el afecto que les tiene que dar, para darle a los niños también la sostenibilidad material. También los aspectos materiales se analizan, no en términos, por supuesto, de exigir una capacidad económica exorbitante. No es que la adopción sea un instrumento o una alternativa para ricos, pero sí está claro que hay una condición que se tiene que cumplir y es que las familias sean capaces de sostenerse a sí mismas para tener la certeza de que pueden sostener al niño que quieren adoptar. ¿Qué porcentaje se rechaza más o menos? No tengo un número exacto en este momento, Martín, pero en principio te diría que es, en todo caso, una cifra marginal. Muchas veces las familias eventualmente se terminan desalentando por sí solas. Por eso te decía que... Porque a veces llegan al sistema y se inscriben en el sistema de adopciones sin saber muy bien cuáles son las condiciones. Claro. Hay una condición que muchas veces desalienta a las familias y es el hecho de que ese niño que ellas van a terminar adoptando no rompe definitivamente el vínculo, por lo menos en términos de la identidad y en cuanto al origen biológico que ese niño o que ese ser humano tiene. Eso es lo que te quería de alguna manera preguntar. ¿Cuáles son los principales temores de la familia? Porque obviamente se me ocurre que a veces hay aspectos genéticos, ¿verdad? que desconocemos. Todos los seres humanos, tenemos un inconsciente que funciona como un baúl de recuerdos y el niño, obviamente, sobre todo el más grande, transitó en un contexto que no fue ideal y fue absorbiendo esas cosas que en algún momento pueden aflorar. Y el otro aspecto es ese, el no romper quizás el vínculo con la familia de origen. ¿Esos son los grandes temores que tienen las familias a la hora de adoptar los chicos más grandes o hay otras cosas? O sea, desde el punto de vista jurídico, en lo que se refiere a los derechos filiatorios, el vínculo sí se rompe, porque la declaración de adoptabilidad implica reconocer eso, que los vínculos con la familia original se terminaron. Lo que no se termina, porque el sujeto de derecho principal en todo esto es el niño, es el derecho del niño a todo, es decir, a los derechos filiatorios, por supuesto, pero también el derecho a su propia identidad y a su propio origen. Y a que si, dadas las circunstancias en función del proceso de su crecimiento y de su autonomía progresiva, el deseo del niño es vincularse o relacionarse con la familia biológica, perfectamente puede hacerlo. Y la familia adoptiva eso tiene que saberlo y tiene que facilitarlo. No termina siendo necesariamente esto un escollo, porque si no tendríamos que estar comentando que en tal caso la enorme mayoría de las familias se desalientan, y eso no es así.
tampoco es que se desalienten por esa exclusiva causa. En esto muchas veces hay procesos personales, de índole familiar, vinculados con la realidad o con la situación de cada familia. La decisión de ser padre y de ser madre, o de ser padre o de ser madre, es una decisión importante en la vida de cualquier persona. Todos los que hemos sido padres o madres sabemos que esto es así. Bueno, y aquellos que escogen hacerlo o que en tal caso tienen la alternativa de hacerlo por la vía del proceso de adopción, bueno, eso sin duda tiene algunos componentes adicionales que determinan que sea necesario con esas familias realizar un proceso de maduración. Y es interesante el enfoque de INAU de que se debe encontrar una familia ideal para el niño y no un niño ideal para la familia. ¿Por qué se hace esa diferencia? Porque el interés superior es el interés superior del niño. Es decir, por supuesto que las familias también tienen derechos. Yo en eso no advierto, como muchos lo plantean en términos de blanco o negro, como una suerte de antinomia o de contradicción. Es verdad, por supuesto que hay que buscar la familia correcta para el niño y no el niño para la familia. Eso es cierto. Ahora, para que los niños puedan salir en adopción, que es una necesidad imperiosa en el caso de esos niños que han sido institucionalizados y que rompieron sus vínculos con la familia original, por supuesto que necesitamos familias a las que tenemos que cuidar, a las que tenemos que atender y que legítimamente, humanamente, tienen expectativas y por lo tanto también tienen derechos, que tal vez estén en un escalón inferior, nadie ignora eso. Pero me parece que tenemos que armonizar las cosas de forma tal de que los procesos terminen siendo exitosos. Hablando de las edades, también hay otro tipo de circunstancias que las familias plantean, ¿no? Determinados rasgos físicos, digo, para no mentirnos. O sea, hay también una selección o por lo menos un deseo de familias al adoptar de niños con determinadas características. ¿Cómo se manejan esas cosas? Bueno, más allá de esa condición específica, está claro que en última instancia la voluntad de las familias y el consentimiento de las familias termina siendo esencial. O sea, nosotros hemos mejorado mucho y hemos acortado los procesos en todo lo que respecta a la valoración, como decíamos recién, y estamos cumpliendo con el plazo de 18 meses. Ahora, cuando las familias quedan valoradas y son inscriptas y se incorporan al RUA, al Registro Único de Aspirantes, ahí se abre otra etapa, que es la que se conoce precisamente como la etapa de la integración y el seguimiento. La integración, ¿qué quiere decir? La vinculación definitiva dentro del proceso de adopción de esa familia adoptiva que está pronta para adoptar con los niños que tienen la condición de adoptabilidad. Y ahí hay un trabajo con las duplas de psicólogos y asistentes sociales que es precisamente encontrar la familia correcta para el niño correcto. Pero, por supuesto, el deseo y la voluntad y el consentimiento último de la familia es absolutamente esencial. Pero no es un supermercado, uno no va y elige. No, naturalmente. No, pero también, bueno, pasa que lo hemos escuchado, claro, lo hemos escuchado más una vez. Sí, claro, Naturalmente, naturalmente. ¿Y pero no hay nada que se imponga. Claro. Son procesos donde en definitiva están pautados, por supuesto, por aspectos que tienen que ver con, digamos, procesos naturales, que no pueden ser forzados, que no pueden resultar la consecuencia o el resultado de la imposición. Hay opciones, no sé, se me ocurre alternativas de decir, bueno, familias amigas o padrinazgos que capaz que no implican un compromiso de pasar el chico a vivir en la casa todos los días, los 365 días del año, pero como de alguna manera ir generando un vínculo previo de decir, bueno, va al fin de semana o se encargan parcialmente del chico. Bueno, ahí aparece todo el sistema de acogimiento familiar. Sí. Pero en esto hay que ser muy cuidadosos. El sistema de acogimiento familiar es muy importante porque es una especie, yo diría, como de vía alternativa que tiene INAU o de sistema alternativo a la internación para los niños que están institucionalizados y que están a cargo del Estado, para que en lugar de residir en un centro 24 horas, estén a cargo de familias de acogida, que son familias que tienen un vínculo con el INAU y que colaboran con el INAU en el cuidado de esos niños. Bien. Lo hacen en tiempo completo, los niños se integran a vivir en esas familias plenamente y eso permite que mientras están institucionalizados, por lo tanto, puedan crecer, vivir y crecer en un ámbito familiar. También hay familias de tiempo parcial, eventualmente familias que colaboran con esos niños temporalmente o los fines de semana. Eso no es adopción. Eso no es adopción. Y tampoco aspira a la adopción. Y no puede ser una vía indirecta para acceder a la adopción. Claro. Lo cual no quiere decir que en algunos casos particulares, con el paso del tiempo, eventualmente puedan derivar en un proceso de adopción cuando se generan lazos. Ahí se generan lazos y se pueden, de alguna manera, descartar todos esos mitos o miedos que pueden llevar a la familia en primera instancia a no querer adoptar de entrada. Exacto, pero me parece muy importante subrayar para los que nos están escuchando. El que eventualmente vea por aquí una vía o más rápida o más segura para evitar los riesgos de una adopción más rápida,
que no tome por este camino porque es tomar por un atajo que puede ser peligroso. Peligroso para el niño y peligroso para la familia, porque el sistema de acogimiento familiar es un sistema transitorio. INAU mañana una familia amiga, que está constituida como familia amiga, le puede encomendar el cuidado de un niño, pero como es transitorio ese cuidado, esa relación puede durar 1 mes, 2 meses, 3 meses, o a veces puede durar años. Porque mientras ese niño está a cargo de esa familia de acogida, se está paralelamente dirimiendo cuál va a ser el destino de ese niño si vuelve con su familia original, que eventualmente hay un padre y una madre biológica, que se está trabajando con ellos para que se puedan hacer cargo nuevamente de ese chiquilín o esa chiquilina, o eventualmente puede estar también en un proceso de adopción. Entonces, en esto siempre hay que ser muy cuidadosos y asesorar a las familias e informarlas adecuadamente para evitar, por supuesto, las malas interpretaciones. ¿Parejas del mismo sexo te pueden adoptar sin inconveniente? Sí, por supuesto. ¿Están en la misma posición que la pareja heterosexual? El examen de idoneidad es el mismo en todos los casos. De hecho, hay ¿Tienen que tener el vínculo legal de unión? No, porque hay hogares monoparentales también, integrados por una persona, por un varón, por una mujer, que se presentan, manifiestan su voluntad de adoptar y se hace el mismo análisis y el mismo estudio. Pablo, recién veíamos un zócalo que decía de 521 niños, creo que decía eso, entre 5 y 10 años están esperando hogar. ¿Qué pasa con esos niños? ¿Qué va a pasar cuando esos niños sigan creciendo y no encuentren hogar? En realidad la charla empezó por ahí y después como es tan interesante el tema, fue derivando. Así que vuelvo a lo del comienzo, que es bien interesante y que es el sentido de esta campaña que iniciamos la semana pasada. Sin perjuicio de toda esta situación más favorable y más virtuosa que yo decía recién, evidentemente hay un cuello de botella. Está claro que las familias que se presentan a manifestar su voluntad de adoptar también manifiestan su deseo de incorporar niños de primera infancia, hasta 3 o hasta 5. A partir de los 5 la cosa se empieza a complicar y los datos lo demuestran. Hoy tenemos el dato de la semana pasada, cuando hicimos el lanzamiento de la campaña, era 519 niños con declaración de adoptabilidad por la justicia. De esos 519, es prácticamente equivalente el número. Casi 240 tienen entre 5 y 10 y en el entorno de otros 240 tienen más de 10. O sea, son o preadolescentes o adolescentes. Allí ya las cosas se empiezan a poner bastante complicadas, en la abrumadora mayoría. Por lo tanto, lo que estamos estimulando es a que las familias que eventualmente se planteen inicialmente o no descarten de plano la posibilidad de incorporar niños más grandes, bueno, que lo piensen y que cuenten con nosotros y que cuenten con el INAU para hablar del tema y para, en todo caso, generar la confianza necesaria para dar ese paso y avanzar. Y esto no lo decimos con una dosis de voluntarismo que pudiera ser irresponsable, no, lo decimos a partir de la evidencia de 2 cosas. Primero, que hay muchas familias que efectivamente, por sus características particulares o porque son más grandes, los adultos, o porque eventualmente ya tienen hijos y entonces están pensando en niños un poquito más grandes, después también se terminan desalentando porque les vienen temores. Como son niños más grandes, que ya tienen conciencia de su realidad, porque no son recién nacidos, entonces muchas veces las familias empiezan con las dudas, que creo que son comprensibles, si esto irá a resultar o no, si estará bien, si será una decisión correcta o no lo será. Ahora, la otra evidencia que tenemos es que cuando se animan y siguen adelante, los resultados son magníficos. ¿Sabes lo que pasa, Pablo, también? Y ahí asumo la cuota parte de responsabilidad que podemos tener los medios. El INAU, muchas veces los hogares de INAU son noticia cuando hay problemas. Violencia, etcétera, etcétera. Entonces, seguramente, porque además lo hemos hablado muchas veces contigo y con autoridades anteriores del INAU, desde que era Consejo del Niño, seguramente la mayoría de los hogares son hogares donde realmente esos chiquilines están bien formados, bien educados, bien alimentados. O sea, no tienen por qué cargar con un estigma, con un peso, una mochila, que vos sos del INAU, ¿no? Y no es así. O sea, que debe haber un porcentaje mínimo de gurises conflictivos y todo eso, y que muchas familias lo pueden ver como un problema. Hacerlos entrar a la ¿Conflictivos casa. ellos o que vengan de hogares de violencia? ¿no? Sí. Cuando digo todo esto, involucro todo su pasado. Seguramente son los menos, pero es lo que resuena como si fueran los más. Totalmente, porque el INAU quedó muy asociado históricamente a aquello de la minoría infractora. ¿Verdad? El Consejo del Niño. El Consejo del Niño, de los niños que se portan mal, de aquellos niños que sus padres no los pueden contener. Te van a venir a buscar de... Sí. Bueno, y por supuesto todo eso creo que fue construyendo un mito que está muy lejos de la realidad. Y cuando lo vemos de adentro nos damos cuenta que es así. Los niños y los adolescentes que están vinculados al INAU, en primer lugar, ellos no son menores infractores, porque los que son menores infractores son derivados al INISA, no al INAU. Y en tal caso, si están vinculados al INAU o están bajo la tutela del Estado,
es porque en su familia o en su entorno familiar no hubo la capacidad de cuidado suficiente y por lo tanto el Estado tuvo que hacerse cargo. Pero eso no necesariamente está asociado, y en general no está asociado, a una circunstancia de apartamiento de la legalidad o de la comisión de un delito o cosa que se le parezca. Jaime recién hablaba, hacía el comparativo con el supermercado, ¿no? Que no es un supermercado en el cual uno va a elegir el niño más bonito, más lindo, mejor, que tiene mejores condiciones. O sea, de alguna manera, elegir el empaquetado que muchas veces lo elegimos por atractivo. ¿Las familias acceden, ya que hablamos de empaquetado, a lo que son los ingredientes como si fuera un supermercado de productos? O sea, saber los antecedentes, por ejemplo, del contexto familiar del niño, ¿esa información se brinda? A ver, las características del niño sí, los antecedentes de los padres, en términos, por ejemplo, los antecedentes genéticos o el estado de salud, ahí ya entramos en un terreno. No, de alguna manera son chicos que sirven en adopción porque tienen un problema de drogas los padres. No, digamos, los antecedentes del niño se conocen, ¿sí? Bien, se conocen, evidentemente, pero por supuesto todo se da en un marco de, digamos, de cierta reserva, hay límites que no se superan, porque además está la barrera de la protección de los datos personales, por supuesto que también. Claro. Ahora, está, digamos, también la certeza del Estado y de los equipos especializados del INAU, y además son procesos graduales, es decir, por supuesto se trabaja además para que no haya marcha atrás, porque en primer lugar, quien paga las consecuencias de una marcha atrás, de un proceso frustrado, es el niño, que sufre un segundo trauma. En ese sentido, creo que el sistema también es sabio en cuanto a que nos damos un tiempo que lo hemos acotado, pero que es necesario para el trabajo con las familias, los 18 meses, y después hay un plazo de 1 año de seguimiento. Cuando una familia que está en el RUA es vinculada, o un niño se vincula a esa familia y se produce lo que se llama la tenencia administrativa, la integración provisoria, eso no es la adopción plena. O sea, el niño pasa a vivir con esa familia, pero se habla un plazo de 1 año de seguimiento, que es 1 año además de acompañamiento del INAU. Entonces, el sistema funciona y funciona bien. En ese sentido, no hay por qué temerle a las consecuencias negativas. Lo que hay que tener es... ¿Los niños quieren ser adoptados? Perdóname, Pablo, ahora me Totalmente. estoy pensando. Pues. Y Estamos hablando de los padres, pero no de los niños. Claro. Jaime, yo tengo la convicción de que no solo quieren, sino que además esa es la razón por la cual yo lo insinué antes, en aquellos casos donde niños más grandes salen en adopción, las cosas funcionan bien. Porque aunque son más grandes y tienen conciencia de su realidad, instintivamente, que nos pasaría a todos, tienen el deseo, por no decir la necesidad, de vivir en una familia. El agradecimiento. Entonces, por supuesto que aunque no lo verbalicen y aunque no lo razonen y no lo digan con palabras, sin duda es lo que experimentan. Y por eso ellos ponen su parte cuando tienen la oportunidad precisamente de integrarse a una familia en un proceso de adopción. Que funcione esta campaña. Que Ojalá atraiga que a sí. muchas ¿Cómo hace la familias. gente para acercarse? Bueno, por supuesto que por las vías tradicionales, a través de la página web, o si no habilitamos, que esa es una novedad, con esta campaña, una línea directa telefónica que es el 0800-9300, bien directa, allí van a recibir rápidamente una respuesta, orientación, información, y eventualmente se puede coordinar una entrevista para la entrevista inicial, precisamente, para empezar a conversar y después seguir adelante. Muchas gracias por venir, Pablo. Pablo. A ustedes, como siempre, un placer.